Buenos días mis niños y niñas de tercero y cuarto grado. El día de hoy desarrollaremos la actividad Usamos la balanza para establecer equivalencias. ¿Cuál es el propósito de hoy? Aprenderé a solucionar problemas de equivalencia empleando la balanza para comparar y estimar la masa de algunos productos. ¿Qué tomar en cuenta? Emplear estrategias para encontrar equivalencias con fracciones en la resolución de situaciones cotidianas. Explicar el procedimiento aplicado en la resolución de las situaciones de equivalencia. André y Claudia llegaron a casa después de haber comprado quesos en la tienda de Don Fabián. Claudia tomó los moldes de queso y decidió colocarlos en una balanza casera que ella elaboró para un trabajo en su colegio. Luego de esto le dijo a su papá: «Papá, tenías razón, compraste la misma cantidad de ambos quesos». André responde: «¿Cómo lo comprobaste, hija?». Claudia dice: «Mira, coloqué cada tipo de queso en un lado de la balanza y me di cuenta de que ésta se mantuvo en equilibrio». Andrei dice: «Has empleado una buena estrategia, Claudia». Por último, Claudia responde: «Me gustaría hacer un cartel para ayudar a los demás clientes de Don Fabián a comprender las equivalencias entre las partes de un molde de queso». Observa la siguiente balanza y luego responde: ¿cómo están los platillos de la balanza? ¿A qué se deberá? La balanza está inclinada hacia el lado derecho y esto se debe a que en aquel platillo existe un peso el cual la desequilibra. ¿Cuál será ese peso? El queso. Muy bien. ¿Qué harías para equilibrar la balanza? Colocaría en el platillo izquierdo la misma porción de queso que la del platillo derecho, es decir, la mitad de un queso entero, ¿verdad? Claudia está pensando en diseñar un cartel con equivalencias a fin de que los clientes no tengan confusión al hacer las compras. Para ello, ha elaborado tiras de rectángulos de papel como las que tú elaboraste. Todas las tiras son de igual tamaño y las ha doblado así: una en 2 partes iguales, otra en 3, otra en 4, otra en 5, otra en 6, otra en 8 y otra en 10. Elabora tiras de fracciones y escribe en cada una la fracción que le corresponde. Ustedes elaborarán sus tiras de fracciones colocando la fracción que le corresponde a cada parte. Corta cada una de las fracciones de tus tiras y colorea 3/4 y 6/8 respectivamente. Tenemos entonces la tira de fracciones dividida en 4 partes iguales. Nos piden colorear 3/4 de esta tira. ¿Cuántas porciones pintaremos? Muy bien, si el numerador es 3, pintaremos 3 porciones de 1/4. Ahora con la tira dividida en 8 partes iguales, nos piden colorear 6/8. Si tenemos como numerador al número 6, ¿cuántas porciones pintaremos? 6, ¿verdad? Tenemos entonces las 6 porciones pintadas. ¿Recuerdan que para hallar una equivalencia nosotros trazábamos una línea con respecto a la fracción que queríamos hallar la equivalencia? Entonces nosotros podemos decir que 3/4 y 6/8 son fracciones equivalentes, es decir, que tienen el mismo valor o equivalen la misma cantidad. Busca otras equivalencias entre las tiras de fracciones que elaboraste. Hallaremos las fracciones que normalmente utilizamos en la vida cotidiana. ¿Qué fracciones utilizamos? 1/2. Hallaremos en nuestra tira de fracciones qué fracciones son equivalentes a 1/2. Trazamos nuestra línea con respecto a 1/2 y hallamos las fracciones equivalentes. Tenemos 2/4, 3/6,
4 octavos y 5 décimos. Entonces podemos decir que estas fracciones son equivalentes a 1/2. Continuamos con otra fracción. Ahora hallaremos los equivalentes de 1/4. Trazaremos nuestra línea con respecto a 1/4 y hallamos las fracciones equivalentes. Tenemos solo 2 octavos, entonces podemos decir que el equivalente a 1/4 es 2 octavos. Ahora hallaremos los equivalentes de 3/4. Trazamos la línea y decimos que la fracción equivalente a 3/4 es 6 octavos. Muy bien. Ahora utiliza tus rectángulos de fracción para representar y solucionar el caso de Don Fabián. Don Fabián tiene 3 moldes rectangulares de queso. El primero lo dividió en mitades, el segundo en cuartos y el tercero en octavos. Los colocó en una balanza de la siguiente manera. Don Fabián colocó en el platillo izquierdo 3 porciones de 1/4 de queso y en el platillo derecho colocó una porción de 1/2. Y la pregunta nos dice, ¿cuántas porciones de 1/8 debería colocar en el platillo B para que la balanza se equilibre? Utiliza los rectángulos de papel para representar los moldes de queso de Don Fabián. Tenemos entonces los 3 quesos divididos en 2, 4 y 8 partes iguales respectivamente. Ahora responde, ¿a cuántas porciones de 1/4 equivale medio molde de queso? Para hallar la equivalencia a medio molde de queso, ¿qué haremos? Correcto, vamos a trazar la línea con respecto a 1/2. Entonces pintamos las porciones equivalentes y respondemos la pregunta. Medio molde de queso equivale a 2 porciones de 1/4. ¿Cuánto falta en el platillo B para equilibrar la balanza? Recordemos que el platillo A tiene 3 porciones de 1/4 y el platillo B solo una porción de 1/2. Pero al hallar la equivalencia, descubrimos que 1/2 es igual a 2 porciones de 1/4. Entonces, para equilibrar la balanza, solo nos faltaría una porción de 1/4. ¿A cuántos moldes de 1/8 equivale la cantidad que falta para equilibrar la balanza? Si para equilibrar la balanza nos falta 1/4, entonces vamos a hallar una equivalencia a esta fracción. Trazamos la línea y decimos que 1/4 equivalen a 2 porciones de 1/8. Equivalen a 2 moldes de 1/8. Muy bien. Reto número 1. Don Fabián vende cada molde circular de queso mantecoso a 32 soles. Ayuda a Don Fabián a crear un cartel donde promocione la venta de queso mantecoso, considerando los precios de un molde completo y de las porciones de medio, 1/4 y 1/8 de molde de queso. Don Fabián desea que le ayudemos a completar su cartel donde promocionará la venta de sus quesos. ¿Qué pasos debes seguir para elaborar el cartel? ¿Cómo calculaste los precios de las porciones? Representa con tus círculos de papel o cartulina las porciones correspondientes a un molde y a las porciones de medio, 1/4 y 1/8 de molde. Tenemos entonces un molde de queso que equivale a la unidad. Trazamos por la mitad y retiramos medio molde de queso. Esto equivale a 1/2. Volvemos a trazar por la mitad y retiramos 1/4 de molde de queso, que equivale a 1/4. Nuevamente trazamos por la mitad y retiramos 1/8 de molde de queso, que equivale a 1/8.
Ahora calcula los precios de cada una de las porciones. Si un molde de queso cuesta 32 soles, medio molde costará la mitad. Muy bien. Entonces dividiremos 32 entre 2. ¿Y cuánto es 32 entre 2? 16. Entonces medio molde de queso cuesta 16 soles. Para hallar cuánto equivale un cuarto de molde de queso, dividiremos 32 entre 4. ¿Y cuánto es 32 entre 4? 8. Muy bien. Entonces decimos que un cuarto de molde de queso cuesta 8 soles. Y finalmente, para hallar cuánto cuesta un octavo de molde de queso, dividiremos 32 entre 8. ¿Y cuánto es el resultado de esta división? 4. Muy bien. Entonces, un octavo de molde de queso cuesta 4 soles. Muy bien, entonces ya ayudamos a don Fabián a hallar los precios de cada porción de queso para completar su cartel. Elabora tu cartel con las porciones y los precios como indica la imagen. ¿Qué sería don Fabián? Compre nuestros quesos a superprecio. Ahora sí, completaremos el cartel con las porciones de queso y su precio correspondiente. Un molde de queso mantecoso cuesta 32 soles. Medio molde de queso mantecoso cuesta 16 soles. Un cuarto de molde de queso mantecoso cuesta 8 soles. Y un octavo de molde de queso mantecoso cuesta 4 soles. Muy bien. Ahora respondemos. ¿Qué pasos debes seguir para elaborar el cartel? Primero, dividir las porciones en un medio, un cuarto y un octavo de queso. Luego, calcular los precios con respecto al costo de un molde entero de queso. ¿Cómo calculaste los precios de las porciones? Dividiendo el precio de un molde de queso entero, que es 32 soles, entre la mitad, la cuarta parte y la octava parte, que es lo que corresponde a cada porción de queso mantecoso. Reto número 2. Don Fabián tiene 3 moldes rectangulares de queso. El primero lo dividió en cuartos, el segundo en octavos y el tercero en 16 porciones iguales. Luego, colocó en el platillo izquierdo de una balanza 2 porciones del primer molde y una porción del segundo molde. ¿Cómo puedes equilibrar la balanza? Representa con los rectángulos las porciones en que se divide cada molde. Tenemos entonces el primer molde, el segundo molde y el tercer molde de queso. El primer molde está dividido en 4 partes iguales. El segundo molde está dividido en 8 partes iguales y el tercer molde en 16 partes iguales. Compara las porciones de un cuarto y un octavo de queso y luego entre las de un octavo y un 16avo de queso. Puedes utilizar tus tiras de fracciones. Comparamos primero un cuarto y un octavo de queso. Representamos un cuarto con nuestras tiras de fracciones. Tenemos el rectángulo dividido en 4 partes iguales y pintaremos una porción. Ahora un octavo con el rectángulo dividido en 8 partes iguales y pintaremos también una fracción. Decimos entonces, ¿qué fracción se aproxima más a la unidad? Un cuarto. Muy bien. Entonces decimos que un cuarto es mayor que un octavo. A la vez, vamos a hallar su equivalencia. Recuerden, para hallar la equivalencia trazaremos una línea con respecto a un cuarto. Entonces podemos decir que un cuarto equivale a 2 porciones de un octavo o un cuarto es igual a 2 octavos. Ahora continuamos
con las fracciones 1/8 y 1/16. Representamos 1/8 con la tira de fracciones dividida en 8 partes iguales y pintamos una porción. Ahora 1/16 con el rectángulo dividido en 16 partes iguales y pintamos también una porción. Decimos entonces, ¿qué fracción se aproxima más a la unidad? Muy bien, 1/8, es decir, que 1/8 es mayor a 1/16. Hallaremos también una fracción equivalente a 1/8. Trazamos la línea y decimos que 1/8 equivalen a 2 porciones de 1/16 o 1/8 es igual a 2/16. Representa gráficamente cómo se distribuyen las porciones de queso en los platillos de una balanza. Luego responde, ¿cuántas porciones de 1/8 faltan para equilibrar la balanza? Tenemos el dato que nos dice que se colocó en el platillo izquierdo 2 porciones del primer molde, es decir, 2 porciones de 1/4 y una porción del segundo molde, es decir, una porción de 1/8. Colocamos en la balanza las 2 porciones de 1/4 y una de 1/8. Nos preguntan, ¿cuántas porciones de 1/8 faltan para equilibrar la balanza? Recordemos que una porción de 1/4 equivalen a 2 porciones de 1/8. Entonces colocaremos las fracciones equivalentes a 1/4. Finalmente tenemos 1/8. Esta fracción queda igual. ¿Cuántas porciones de 1/8 coloqué? 1, 2, 3, 4 y 5 porciones. Faltan 5 porciones de 1/8. Responde las preguntas. ¿Cuántas porciones del tercer molde debe colocar en el platillo derecho para equilibrar la balanza? Recordemos que ya la balanza está equilibrada, entonces todas estas porciones de queso equivalen a las que están en el platillo derecho. Pasaremos entonces las porciones del platillo derecho al platillo izquierdo y recordamos las equivalencias. Una porción de 1/8 equivalen a 2 porciones de 1/16. Muy bien. Entonces completamos hasta obtener todos los equivalentes de 1/8. Contamos cuántas porciones de 1/16 utilizamos para equilibrar la balanza. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 porciones. Entonces, don Fabián debe colocar 10 porciones del tercer molde de queso. ¿Cómo resolviste el problema? Explica. Primero representé los quesos en rectángulos divididos en 4, 8 y 16 partes iguales. De esta manera pude encontrar las fracciones equivalentes de 1/4 y 1/8 para posteriormente poder equilibrar la balanza con ayuda de las fracciones equivalentes. Muy bien, mis niños y niñas, ahora para seguir aprendiendo, organiza tu tiempo para que puedas desarrollar más actividades que te permitirán seguir aprendiendo con recursos diversos e interesantes como los siguientes. Desarrollarán su cuaderno de trabajo de matemática de tercer grado, las páginas 45 y 46, y el cuaderno de cuarto grado, las páginas 133 y 134. Piensa y reflexiona. ¿Los círculos y rectángulos de papel o cartulina te ayudaron a entender mejor las situaciones? Sí, ¿verdad? Porque de esa manera representé las fracciones de venta de quesos y ayudé a don Fabián a crear su cartel con los precios correspondientes. ¿En qué actividades de tu vida diaria utilizas equivalencias como las que has aprendido en esta actividad?
yo las utilizo cuando voy a la tienda. Por ejemplo, puedo pedir 2/4 de kilo de arroz, que equivalen a medio kilo. Muy bien. Ahora, mis niños y niñas, ustedes reflexionarán sobre sus aprendizajes, marcando o pintando el cuadro si lograron, están en proceso o deben mejorar los criterios a evaluar. Lo hiciste muy bien. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente actividad de Aprendo en Casa.